compañero de los medios, de 101 Televisión. Es un hombre que entrevista de maravilla y que yo denominaría como un hombre líbero del juego de los magazines, de mañana o de tarde, porque es capaz de, en pocas horas, aglutinar muchos temas y conducirlos con una elegancia magistral, que no es fácil, ¿eh? No es fácil. Hay mucha gente que ya quisiera. Así que, Roberto, te cedo los trastos para que presentes a tus invitados y conduzcas el timón de la mesa. Muchas gracias. Allí. Un aplauso para mí. ¿Ya? ¿Ahora? ¿Se me oye? Oye, otro aplauso, por favor, para Guillermo, que es gratis. Bueno, vale. Tampoco nos vengamos arriba porque... Bueno, buenas tardes a todos, gracias y bienvenidos a la siguiente ponencia que se titula La globalización, crisis y las fronteras del periodismo, con la participación, ahora os voy a presentar con más calma, de Isaac Rosa, escritor y columnista, Marta García Aller, periodista del Confidencial y muchas cosas más, y Carlota Pérez, periodista de la sección internacional de ABC. Si os parece a vosotros lo primero, por si acaso no conocéis a nuestros intervinientes, que son geniales, voy a presentarles. Isaac Rosa, Sevilla. Si me equivoco en algo, tú lo dices, ¿vale? 1974, uno de esos escritores que no se conforman con contar historias, las disecciona, las interroga y las pone frente al espejo de nuestra realidad. Es novelista, es columnista, es colaborador habitual del diario.es, es un tipo lúcido, con humor, que habla de esas cosas que a veces preferimos no mirar, ¿verdad? La precariedad, la memoria, la política del día a día. Autor de obras tan reconocidas como El vano ayer, La habitación oscura o Final feliz, Rosa se mueve con la misma soltura entre la novela y el artículo, y siempre en el centro de la diana. Con su estilo claro, irónico, comprometido, ha convertido la cotidianidad en materia literaria y periodística y el compromiso en una forma de ternura cívica. Es sevillano, pero le vamos a dar un aplauso en Málaga. Por favor, Isaac Rosa. Segunda invitada de esta mesa es Marta García Aller. Por favor, silencio para la segunda invitada. Madrid, 1980, periodista, escritora y una de las voces más brillantes del periodismo español actual. Colabora habitualmente con El Confidencial. La podemos escuchar todas las mañanas en Onda Cero con Alsina y es autora de uno de mis podcasts favoritos, se lo he dicho, que se llama Pausa. Combina una mirada lúcida con una curiosa y contagiosa manera de entender el mundo, del mundo que viene y del mundo que está aquí. Y lo hace sin que nos demos cuenta. Y creo que eso, como decimos aquí, es ese estilo a lo suavón que funciona también. Autora de libros como El fin del mundo tal y como lo conocemos, Años de perro o Lo imprevisible, Marta se ha especializado en explicar cómo la tecnología, la política, la economía configuran nuestra vida cotidiana. Lo hace con una mezcla poco común, ¿eh? Mezcla rigor, pero mezcla una dosis de optimismo, capaz de hablar del futuro sin miedo y del presente sin solemnidad. Por favor, un fuerte aplauso para Marta. Muchas gracias, Roberto. ¿Has visto qué intensidad? Gracias. Y ahora tengo que hacer lo mismo con la misma intensidad para nuestra tercera invitada. Es Carlota Pérez, de La Rioja, periodista, curiosa, entusiasta, comprometida, una de esas voces que prefiere preguntarse por qué antes de asumir eso de ya está hecho. Trabaja en la sección de internacional del diario ABC, combina columnas, análisis y reflexión en torno a los temas que le importan, la comunicación, la sociedad, la actualidad y cómo todo eso impacta en nuestras vidas. Tiene un estilo claro, cercano y humano. No escribe para la tribuna, escribe para el lector, al que tiene siempre enfrente. Y en sus colaboraciones muestra sensibilidad y rigor. Carlota cree que el periodismo importa porque conecta, porque aproxima, porque da sentido a lo que a menudo se nos presenta como confuso. Sus artículos no son solo texto, son una pequeña conversación, una pausa
permíteme, Marta, lo de pausa para pensar y una invitación a mirar al mundo con otros ojos. Le gusta viajar y contar historias. Ella es Carlota Pérez. Y ahora, ya os doy la palabra, ¿vale? Una breve introducción. Hoy debatimos sobre la globalización, la crisis y las fronteras del periodismo. Hoy es martes, es 21 de octubre de 2025. Estamos, como todos sabemos, en el siglo XXI y todos los que estamos aquí sabemos al respecto de los riesgos, de los retos y de los desafíos de esta época. Un mundo que se está tambaleando entre la digitalización y la geopolítica. Sabemos lo que es la globalización y todos, en mayor o menor medida, vivimos esta aparente crisis en la que parece que estamos instalados. Por ello, me voy a quedar del título, Globalización, crisis y fronteras del periodismo, con lo de fronteras. ¿Qué fronteras? Os pregunto. En principio, yo pensando, digo fronteras las que nosotros nos ponemos. Fronteras son las palabras, nuestras palabras. Son los hechos, nuestros hechos. Fronteras son todas y cada una de las decisiones que tomamos. Así que, permitidme, en este foro, y parafraseando a Javier Sardá, decir eso de fronteras, tu puta madre. ¿Por qué no empezamos a derribar las fronteras? Me pregunto. Sé perfectamente que los periodistas, trabajamos para grupos empresariales que dependen de intereses económicos y políticos. Sé perfectamente que si escribes algo que incomoda, te va a llamar tu redactor jefe. Sé perfectamente que la libertad tiene un precio. Sé de qué va todo esto y sé que vamos a hablar de compromiso, de lo humano, de lo divino, de la IA, de desafíos, de empatía. Pero ya que estamos en este foro, también rodeado con estos intervinientes, con este futuro, ¿por qué no debatimos sobre cómo romper esas fronteras? Yo lo dejo ahí, ¿vale? Abro el turno de palabra. Fronteras, tu puta madre. ¿Quién empieza? Pues empiezo yo, si quieres, Roberto, defendiendo las fronteras, por llevarte la contraria, que es una de mis cosas favoritas. Gracias de verdad por la invitación y por la organización y por este desafío de mesa que es hablar de las fronteras del periodismo y de plantearnos. Nos habéis hecho pensar, tienen que tener fronteras. Estaba pensando ahora al escucharte. Y será porque este fin de semana, ahora que hablabas de pausa, hemos grabado un episodio muy especial en directo en el que invitamos a 4 cómicos a venir a hablar del humor y la polarización, porque también a la comedia está llegando la polarización, esa frontera ideológica de ir sexando periodistas si son de derechas o de izquierdas, también le llega a los humoristas, a los que se les va etiquetando según a quién incomoden, por seguir tu reflexión, van haciendo gracia a unos o a otros. Y creo que la reflexión más que mejor resumía la idea de la frontera la hacía Laura Márquez, que es guionista, humorista y muy brillante, que decía, siempre nos preguntan a los cómicos por los límites del humor. Si no tienen límites los gilipollas, ¿por qué lo va a tener que tener el humor? La gilipollez no tiene límites, la estupidez no los tiene, no podemos ponérselos al humor. Creo que tampoco se los podemos poner al periodismo, pero sí hay fronteras que son necesarias. Me parece que la más importante de todas es la de lo real y lo irreal. Es algo que cada vez está más diluido y que pone en tela de juicio la esencia misma del ejercicio del periodismo. Y esa relatividad y ese desafío que no está solo en lo tecnológico, está también en la creciente desconfianza, que es más psicológica. Una vez que nos acostumbramos a desconfiar de todo, empezamos a cuestionarnos ya no solo qué es real y qué no lo es, sino si importa que lo sea. Fijaos esta semana que hemos tenido, me parece, uno de los tantos de las derivas hacia la autocracia que está protagonizando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, convertida en meme.
que nos lleva a otra de las fronteras que reivindico, que es la relevancia. ¿Es relevante que el presidente de Estados Unidos publique un vídeo en el que está echando excrementos desde un caza a los manifestantes en Nueva York? ¿Hace falta explicar que ese vídeo es falso, que es inteligencia artificial? ¿Es falso realmente? Si lo ha tuiteado, si lo ha compartido él en Truth Social, él mismo. ¿Cómo de falso es ese vídeo? Vale, es verdad que él no estaba pilotando un caza. Es verdad que esos excrementos, que ese llenar de mierda a los manifestantes era simbólico. Pero es verdad que ese mensaje quiere ser transmitido. Pero a lo mejor es una conexión con una realidad profunda, la del inconsciente. A lo mejor no hay nada más cierto, es una de las pocas cosas ciertas que está diciéndonos Trump, que a tanto miente. Esa imagen de sí mismo que transmite a través de la inteligencia artificial, recibiendo un premio Nobel falso o conquistando una cima con una montaña, con una bandera de Canadá para provocar al vecino, o recreando una reconstrucción de la Gaza, ahora mismo totalmente devastada tras 2 años de bombardeos, convertida en una especie de Riviera Maya. ¿Son vídeos falsos? ¿Cómo de falsos son? Porque están transmitiendo una manera de hacer política. No es la realidad, pero es una frontera difusa en la que creo que el periodismo tiene que reflexionar mucho y que ir más allá de lo obvio. Claro que es un vídeo generado por inteligencia artificial, pero ¿qué nos está diciendo de este momento de esta política y también de las fronteras de lo real y de lo irreal? Porque como empecemos a no creernos nada, creo que va a ser más peligroso todavía que creernos bulos. Más peligroso que creernos bulos es no creernos lo que de verdad está pasando, de lo que puede ser realmente capaz un gobernante como este que mencionaba, que ni mucho menos es el único que tiene pulsiones autocráticas. Me parece que es una de las grandes fronteras que tenemos que reivindicar, la de diferenciar lo real de lo irreal, lo relevante de lo irrelevante, y cada vez es más complicado. Y por ponerle una tercera R a estas fronteras, también la del relato, porque estoy totalmente de acuerdo contigo, Roberto, en ese desafío a los poderes, ese incomodar. Seguro que Isaac ahora nos habla de esto, y Carlota, que hace la información internacional, también tiene que hablar de muchas dictaduras. Pero el relato, el no ser aburridos, el no quedar condenados, sepultados en un magma de información y desinformación infinita, hace que el desafío para incomodar sea conseguir relevancia, porque si no, por incómodo que seas lo que estás diciendo, va a acabar sepultado fácilmente. Yo creo que ahora mismo se puede decir cualquier cosa, y convertirse en presidente de Estados Unidos. Creo que hemos acabado con él. Es que ya no se puede decir nada, se puede decir cualquier cosa. Lo que es difícil es conseguir que llegue, porque estamos absolutamente saturados, y este me parece que es uno de los grandes desafíos. Marta, yo creo que ha presentado, después de mi provocación, un planteamiento y un marco de trabajo, realidad, ficción, relato. Isaac, hablando de provocación, te toca. Bueno, buenas tardes primero, y gracias por la invitación, ¿no? Yo de entrada te agradezco el... Vale, ¿ahora? Sí, bueno, estaba dando las gracias. Yo te agradezco, Roberto, el tono guerrero o hasta guerrillero de la mesa, el tono de intentar no simplemente señalar esas fronteras, sino intentar romperlas, ¿no? Porque es verdad que cuando a veces nos juntamos para hablar de periodismo, y yo agradezco el tono general del Congreso, Guillermo, también, ¿no? Porque últimamente cuando nos sentamos a hablar de periodismo nos sale siempre un tono muy fúnebre, ¿no? Nos sale un tono, o sea, estamos permanentemente celebrando entierros del periodismo, una y otra vez hablando de la crisis del periodismo, de las muchas amenazas que tiene el periodismo, de los muchos problemas del periodismo. Y yo viendo a los estudiantes, yo recordaba cuando estaba hace 30 años en la facultad,
que también venían y nos daban una charla y nos hablaban de la crisis del periodismo, de los riesgos para el periodismo, del final del periodismo. Entonces, digamos que el periodismo lleva en crisis desde siempre, seguramente, y no creo que estemos, intento en esto ser también un poco optimista, no creo que estemos viviendo uno de los peores momentos, ni para el periodismo ni para la democracia. Yo creo que para superar ciertas fronteras, en este caso mentales, que encierran al periodismo, que acorralan al periodismo, pero que también nos valdrían como sociedad, es decir, fronteras para la democracia, yo creo que hay que hacer un doble ejercicio, por un lado de memoria y por otro de imaginación. O sea, de memoria para ver de dónde venimos, para ver dónde hemos estado, para ver cómo se ha desenvuelto el periodismo en otros momentos, para ver si de verdad estos tiempos que estamos viviendo son tan terribles, tan excepcionales, tan turbulentos, tan inciertos como creemos verlo, si de verdad hay tantas amenazas y tantos riesgos para el periodismo, pero también para la democracia, o si ha ocurrido así en otros momentos históricos y el periodismo y la democracia y la sociedad han sobrevivido, ¿no? Y un ejercicio seguramente también de imaginación hacia el futuro, para ser capaces de pensar otro periodismo o de imaginar otras formas también de construir ese relato de la realidad que hace el periodismo, ¿no? Yo creo que eso nos permitiría salir de ciertas fronteras, en este caso mentales, ¿no? Pues primero, muchas gracias a la organización y a Roberto por la presentación. Pero pensando un poco en lo que ha dicho Marta y ahora Isaac sobre los ejemplos de Donald Trump y los vídeos, si es realidad, si no, quizá sí que necesitamos unas fronteras dentro del periodismo, pero lo digo como periodista por la praxis, quiero decir. Las fronteras igual del periodismo debe ser intentar hacer un buen periodismo. ¿Y qué significa eso? Yo hace nada estaba, como vosotros, hace menos de 5 años ahí tomando apuntes para hacer luego una crónica para la asignatura de reportaje y crónicas, y siempre me hacía la misma pregunta. Sí, me habla mucho de que el periodismo es uno de los grandes pilares de la democracia, y eso obviamente es así y está muy bien, pero también quería saber un poco a nivel personal de alguien que ejerce el periodismo, pues qué son esas fronteras y cómo puedo, si yo quiero hacer periodismo y quiero estar en una redacción, en una televisión, en una radio, ¿cómo puedo hacer buen periodismo? Porque no parece que sea fácil, ¿no? Según lo que estamos viendo en medios tradicionales, en redes sociales, en youtubers que se hacen pasar por periodistas, ¿eso es buen periodismo? Yo he tenido la suerte de fijarme siempre en gente pues, que sí que es buena periodista, que lleva muchísimos años en ello, y me han enseñado que el buen periodista es el que va a los sitios, el que pregunta, el que escucha, sobre todo escucha mucho, luego compara si la información es verdad, si no. Y entonces, pues si ya tengo todo correcto, pues publico, y a veces me pueden engañar. La mayoría de veces no. Entonces, ahora creo que faltan un poco esas fronteras que no para realizar esa buena praxis de periodismo en el que ya tengamos, para tener mayor confianza, ¿no? en lo que vemos. Si está claro que Donald Trump acaba de publicar un vídeo lanzando excrementos sobre una población, ¿por qué un medio, digamos, serio tiene que publicar Donald Trump lanza excrementos sobre la... Me lo tengo que creer, ¿no? Porque no lo he corroborado, sé que eso es mentira, pero aún así se publica. ¿Merece la pena publicarlo? Obviamente, yo creo que no. ¿Tú crees que no? Es interesante. Yo creo que no, porque... ¿Cuándo hemos visto un presidente de Estados Unidos faltar el respeto de esa manera a su propia población? Es que lo ves relevante, o sea, lo hace tanto, que ya sabemos el personaje que es Donald Trump, que es necesario volver a generar noticias sobre ello para confundir a la gente. ¿Es verdad lo que ha hecho o no es verdad? Entonces ya la gente no diferencia entre lo que es verdad, lo que es un meme. Tomamos los memes como noticias. Es muy interesante. Y me parece un poco... Creo que es un problema, y sobre todo para las redacciones de Internacional. Yo admiro mucho ahora el trabajo que tenéis que estar haciendo, porque a la vez está desmantelando el Estado de Derecho, a la vez está amenazando con llevar la Guardia Nacional a ciudades demócratas, está haciendo cosas que no captan a lo mejor la atención de los medios, pero a veces una anécdota sirve para
reflejar mejor lo obvio para quienes no están tan familiarizados con las últimas noticias de las agencias. No sé, yo me lo preguntaba, o sobre todo sacaba el ejemplo del vídeo de Trump, porque lo que me parece más noticioso de todo esto es que de qué tipo de gobernante estamos hablando para que haya que explicar que el vídeo está generado por inteligencia artificial. O sea, ha llegado a ser verosímil incluso que eso pudiera pasar en la vida real. Sí, pero es que Donald Trump se disfrazó de papa y publicó un vídeo vestido de papa. Quiero decir, es gracioso, lo puedes tomar. Ese vídeo, para él, quiero decir, que él puede publicar y decir, es gracioso. No lo es serio, pero merece la pena publicar en sitios que consideramos serios esas... No solo publicarlo, ayer estuvo en bucle en las televisiones. En bucle, bueno, yo hablo de publicar porque trabajo en un periódico, pero lo de las televisiones y radios y demás, sobre todo teles, que da mucho juego y al final, bueno... ¿Puedo...? Sí. Es raro que el moderador diga puedo, ¿no? Pero es que como no tengo micro, me voy a venir aquí. Lo compartimos, ¿eh? Venga. Os voy a preguntar a los tres y respondedme rápido. Cada uno en vuestro sitio, en vuestro trabajo, ¿tenéis límites? ¿Tenéis fronteras reales? Que los periodistas sepan si los hay o no los hay. ¿Tú en ABC lo tienes? ¿Lo tienes en El Confidencial, en Onda Cero? Isaac, ¿tú tienes cuando escribes? Límites de que mis jefes me hayan dicho esto, no, nunca. Nunca. El límite de intentar hacer bien mi trabajo siguiendo las buenas praxis del periodismo, esos son mis límites. O sea, los únicos que tengo, que me he puesto yo, pero que creo que son los que hay que seguir para no generar ni fake news ni ningún... Fronteras, límites que nos imponen. No los tengo ahora, pero los he tenido y he chocado con límites en otros medios donde he publicado. O sea, yo creo que no es ningún secreto que en buena parte de los medios en los que podemos colaborar o los que podemos escribir hay límites internos del propio medio. Es decir, uno de los límites en cualquier medio es la propiedad del medio. Es decir, hay temas sobre los que no se puede escribir en un medio. Ciertos anunciantes también en algunos medios son un límite. Es decir, yo he colaborado en algunos medios donde me han dado un toque por escribir sobre ciertos anunciantes, sobre unos famosos grandes almacenes, como se suele decir, ¿no? Que siempre son los mismos. ¿Qué decimos, no? Sí. O un famoso refresco de cola sobre que se convierte en... O dos bancos que están en medio de una OPA, ¿no? Claro, o sobre la propia propiedad del medio, en algún caso de conflicto entre la empresa y los trabajadores del medio. Es decir, en algún caso en que los trabajadores hacían huelga y yo como colaborador podía apoyar una huelga, he tenido problemas también con eso. Los he tenido, no los tengo ahora. Yo, entre otras cosas, porque colaboro en un medio, que no es por hacer aquí publicidad del medio propio, ¿no? Pero es un medio, digamos, donde la propiedad del medio en buena parte es de los propios periodistas, de los propios periodistas del medio, en mi caso en el diario.es, y que no depende tanto de grandes anunciantes porque depende sobre todo de sus suscriptores, ¿no? De sus socios, ¿no? Pero en otros medios en los que he colaborado yo siempre he encontrado esos dos límites, la propiedad y ciertos anunciantes. Marta, ¿tú tienes límites o fronteras cuando hablas con Alsina o cuando escribes en El Confidencial? Fíjate, yo me siento profundamente libre, que es algo pues arriesgado de reconocer, porque entonces me hago única responsable de no hacerlo mejor o de no incomodar más. Si no lo hago es porque no he sido capaz, porque realmente en mi contenido, ni en lo que escribo en El Confidencial, ni en los contenidos de Pausa, ni en las columnas que hago cada mañana con Alsina, ni por supuesto en las tertulias, jamás, al menos a mí, nunca me han dicho que no pueda decir algo. Creo que tenemos un límite, tenemos una frontera los periodistas que es la autocensura, que es el miedo al despido. A veces el miedo al despido, eso que dice Isaac, sin duda pasa a veces, y a lo mejor no hemos recibido amonestaciones o toques por criticar a los grandes almacenes porque no lo hemos hecho, por miedo a lo que pasaría, y tú venciste ese miedo. Yo en mi caso sí que recuerdo veces en los que, porque había operaciones empresariales potentes,
Luego os doy detalles si queréis. Esta es a la autocensura a la que me refiero. Bueno, por no autocensurar no hay que decir, por si alguno se despista, que los famosos grandes almacenes del Corte Inglés, ¿eh? A ver si Sí, claro. parece que vamos a estar aquí ahora diciéndolo también. Y el famoso accionista Voy a ver era... si está el logo por aquí. Decir galerías preciados ahora, nadie se va a enterar. Sí, os sé, pues imagínate. O el famoso accionista era Bin Salman, que no sé si recordáis quién es, pero es, aparte de un príncipe, un magnate de los negocios, también un descuartizador de periodistas. ¿Se puede decir esto en Antena cuando puede convertirse en uno de los principales accionistas de una de las principales empresas y dueñas de medios de este país? Sin ser despedida, sí se puede. ¿Hay mucha gente que no lo hace por si acaso? Sí, supongo que es una de las ventajas de no tener 3 hijos, que algunos podemos correr ese riesgo. Pero creo que la autocensura muchas veces nos constriñe más de lo que el sistema hace. Y yo reivindico los límites, porque es verdad que nadie vamos a insultar al dueño de nuestros medios, porque eso es mucho más peligroso que meterse con ningún anunciante, insultar al dueño del lugar en el que trabajas, pero esto pasa en el periodismo y en una panadería también. Claro. Reivindico esa estructura de los medios porque es transparente, es honesta, se puede ver quiénes son los dueños, sabes quién está detrás, sabes dónde están los límites de lo que puedes decir y lo que no. Del contenido que circula por Internet que no pertenece a ningún medio, no lo podemos en muchas ocasiones llamar periodismo y no podemos saber cuáles son sus límites. Yo no me voy a meter con los accionistas, principales accionistas de Planeta, de A3 Media, le den a quien le den el premio Planeta en Antena. Porque creo que tampoco es algo que vaya a aclararle a nadie nada que no sepa y porque son los dueños del lugar en el que trabajo. Claro, pero, Marta, me parece un límite tan obvio sí, que es honesto con la audiencia porque entiende en qué terreno de juego estamos. Claro, es que eso es muy importante. Yo creo que hablando frente a futuros periodistas, algunos ya lo sois, me consta, es bueno también saber en qué terreno de juego juegas la partida. Si estás jugando para una empresa que es Planeta y Planeta da el premio Planeta, pues sabes que a lo mejor no es bueno meterte con Juan del Val esa mañana. De todas maneras, has dicho una cosa que a mí me ha resultado muy interesante, que son los límites propios, ¿no? Hay una frase que antes hemos recordado en la comida, ¿no? No sé de quién es, me parece que es un músico, esto de cuanto más me limito, más crezco, ¿no? Más me libero, ¿no? A lo mejor, y creo que Marta ha hecho una alusión, las fronteras o los límites nos sirven, ¿no? Marcan ese terreno de juego. Hay más fronteras y seguro que Carlota nos puede hablar de esto. Una frontera peligrosísima que tiene el periodismo, el ejercicio del periodismo hoy en día es la precariedad. El no se hacen más cosas o no se hacen mejor porque no hay medios para ello. Y en periodismo internacional... Eso es ahora mismo... Aparte de las limitaciones que te puede hacer el país de turno que no quiere que no reciba periodistas, como es nuestro vecino Marruecos, por ejemplo, el poco dinero que hay para hacer grandes reportajes, porque cuesta mucho dinero. No por lo que me tengan que pagar a mí o no, sino el viaje cuesta, es necesario un fixer. Un fixer es un fixer es el que te salva de todo. El traductor, el amigo, el que te lleva al mejor restaurante que solo conocen los locales, el que te pone en contacto con todos. Y cuesta dinero porque se está jugando la vida, porque tú estás allí, pero en una semana estás en Madrid y él se queda allí. Y son caros, y me parece muy bien que sean caros, y eso a veces... los jefes en Madrid no lo entienden, pero ¿cómo te has gastado 3.000 euros, una cifra, en 10 días? Pues es que son caros, pero luego hemos traído 4 reportajes que, oye, no es porque sean míos, pero yo creo que están bien, pero cuesta dinero. Y eso es una limitación muy, muy grande, porque se están dejando de hacer muchas cosas que yo me encanta, como he dicho antes, reunirme con los que llevan 30 o 40 años y te cuentan sus viajes y sus reportajes y sus coberturas, y me muero de envidia, pero a la vez aprendo y sueño con esos reportajes que algún día intentaré hacer. Pero el tema de dinero y luego también de la precariedad laboral de la gente joven. Estaréis hartos de oírlo porque yo, como he dicho antes, hace poquito estaba ahí y los 5 años de carrera que me tiré, 5 años diciendo el periodismo no tiene futuro, ser periodista
no te vas a ganar la vida muy bien. Yo no me meto a periodista porque me quiera hacer rica, sino porque realmente es que es un oficio estupendo, maravilloso, y yo os animo a, si de verdad es lo que os gusta, a seguir haciéndolo porque merece la pena, aunque cuesta mucho, mucho trabajo, pero merece la pena. Isaac. Está muy bien. Está muy bien ese aplauso, porque yo me uno al aplauso y al discurso. Ya basta de pesimismo, ya basta. Hay que ser pesimistas, porque la situación tampoco es... Quiero decir, no, te van a quitar el aplauso ahora. No, porque es verdad, no vamos a engañar. No hay que engañar tampoco, no. Lo que vemos en periodistas deportivos o grandes periodistas, grandes estrellas que sí que ganan... Bueno, hay gente que gana mucho dinero, pero la mayoría no gana tanto, pero aún así, lo vuelvo a repetir, es que merece la pena y volvería a elegir la carrera de periodismo, pero vamos, 1000 veces. No tengo ninguna duda. Yo sí creo que hay que ser optimistas y más en estos momentos donde parece que todo va en contra. El mensaje que habría que lanzar es un aliento de esperanza. Y el hecho de que aquí estemos 4 profesionales que disfrutamos y somos unos apasionados de nuestro trabajo demuestra que se puede. Isaac, por favor, que estás muy callado. No, estaba pensando en ese optimismo que decía, ¿no? Porque tú hablas de hace 5 años, yo decía al principio que hace 30 años también en la facultad venía alguien a darnos una conferencia y nos decía que qué hacíamos aquí, que la facultad era una fábrica de parados, que el periodismo no tenía futuro, que se acababa, ¿no? Y además nos evocaban una edad de oro del periodismo que no habíamos conocido, que ya había quedado atrás, ¿no? Que no sabemos cuándo fue, ¿no? Y yo decía al principio que frente a ese discurso derrotista, ¿no? Muchas veces fatalista, ¿no? De pensar que el periodismo ya pasó su mejor momento y que no tiene futuro y que los periodistas no tienen nada que hacer, yo como decía al principio, yo creo que eso basta muchas veces con hacer algo de memoria, ¿no? Con recordar en qué condiciones se ha hecho el periodismo en décadas o en siglos anteriores, en qué condiciones de libertad, en qué condiciones económicas, en qué condiciones laborales, ¿no? O sea, yo no creo que existiera esa edad de oro, no creo que el periodismo se hicieran mejores condiciones en el siglo XX que ahora. Había todo tipo de situaciones, por supuesto, ¿no? Pero cuando pensamos hoy en las amenazas para el periodismo, ¿no? Y hablamos de los nuevos autoritarismos, de las amenazas para la libertad de prensa también, ¿no? Para la libertad de información, pues uno echa la vista atrás y piensa en cómo trabajaban los periodistas en el siglo XX, cómo trabajan los periodistas en España, precisamente, es decir, en nuestro siglo XX. Aquí tenemos periodistas en España todavía vivos y algunos todavía en activo que echaron los dientes en dictadura haciendo periodismo, ¿no? Es decir, que no es que hubiera una amenaza de autoritarismo o contra la libertad de expresión, sino que hicieron en condiciones de autoritarismo real y de falta de libertades, ¿no? Entonces, es decir, cuando miramos al pasado y vemos cómo se hizo entonces, cómo lo pudieron hacer ese periodismo en el siglo XX o en siglos anteriores, yo creo que nos quitamos un poquito de ese, como digo, de ese derrotismo y de ese fatalismo, ¿no? Sin, por supuesto, minusvalorar la situación actual y los problemas que hay, ¿no? Pero muchas veces hacemos un discurso ese de estos tiempos en los que vivimos, ¿no? Esa frase que todos decimos, ¿no? Es que nos han tocado unos tiempos, nos ha tocado una época. No, hay que mirar un poquito atrás, ¿no? Cómo fue el siglo XX, cómo fue la primera mitad del siglo XX, no digamos. O irte a México, ¿no? A lo mejor. Bueno, sí, o Afganistán, o Irán, o... Dejarme reconducir el tema. Ahí iba por concluir con esto. Sí. Hay una ventaja enorme, de verdad, espero que seáis conscientes de ella, los que estáis empezando o a punto de empezar a ejercer el periodismo, que no teníamos los que empezamos, voy a hacerme la joven Isaac, hace 25 años, no 30, que me parecen muchos. No, ya estaba yo en la facultad todavía. Sí, no estaba trabajando. Que es que a diferencia de entonces, ahora no tenéis que esperar a que os den una oportunidad. Nosotros la gran pelea era conseguir la beca, el meter la patita en un sitio, conseguir un programita o unos minutos de antena de una radio vecinal, que seguramente ni siquiera sepáis lo que es, pero para poder empezar a hacer radio, antes había que irse a radios, emisoras pequeñas que tenían, a lo mejor, yo iba a una que estaba en Vallecas, había otra en Las Águilas, que es un barrio humilde del sur de Madrid, que encima de un mercado tenía una pequeña emisora, porque si no, no encontrabas micrófonos ni nada que se le pareciera, que se podía oír en apenas unos kilómetros a la redonda. Eran los únicos lugares donde podías hacer esas prácticas
a no ser que tuvieras muchísimo dinero. Y las facultades no tenían en absoluto, al menos la mía, los medios como para hacer esos programas de radio o editar periódicos. Internet era un lugar al que tenías que ir a una sala de ordenadores, había esa cosa. O sea, no había los mecanismos de empezar a contar historias y soltarlas ahí para ver si alguien las descubre y ve lo entusiastas que sois, da igual de qué. Puede ser de deporte, puede ser de política local, puede ser de los pájaros y el ecosistema de Málaga. Si hay algo que os entusiasme, tenéis los recursos, este es vuestro recurso para empezar a grabar y contar historias por escrito, en audio, en vídeo, de una manera que hace años no teníamos. Y si contáis buenas historias, tarde o temprano van a llegar a alguien a quien les interese, porque al final el periodismo es contar buenas historias relevantes a gente que quiere enterarse de ellas, y eso lo podéis hacer ahora de una manera mucho más fácil. Las dificultades, desde luego, ahora son enormes, son muchísimas, que no son las del siglo XX, son otras, y cada vez son más. Pero creo que tenéis una oportunidad increíble para empezar a trabajar, y la gente que ya está en medios, antes de pediros un currículum, os va a pedir links, os va a pedir qué sabéis hacer, cómo sabéis contar historias. Y creo que eso lo podéis empezar a hacer en cualquier momento. Enlazo con lo que estás diciendo y quiero plantearos un tema. Hablando de fronteras del periodista clásico frente al creador de contenidos, que aparentemente es mucho más libre que nosotros, que puede decir cosas frente a un periodista que trabaja en un grupo empresarial. Y otra frontera, ¿qué hacemos con el ChatGPT, con la inteligencia artificial? Bueno, abro vías de debate. ¿Quién se lanza? Bueno, depende de cómo lo usemos, como todo. Puede ser nuestro amigo o nuestro principal enemigo. Hace unos días en el periódico nos dieron un curso de inteligencia artificial de cómo podía ayudarnos, ¿no? Y algunas herramientas obviamente nos pueden ayudar a generar, no sé, cosas, además, a elegir una foto para la aplicación web o para agilizar el trabajo, porque el problema de todo también es que como nos piden todo tan rápido y tan de repente aparece una inteligencia artificial que lo hace en 0,02 segundos y ya es la leche. Y eso yo creo que también es el principal problema, nuestro enemigo, lo que decía antes, ¿no? Si nos acostumbramos a utilizarla de manera que nos quita el trabajo, ¿no? Bueno, como lo hago enseguida, mucho más fácil. Le digo 4 cosas que quiero que en esta noticia que quiero que aparezcan, le meto una declaración y ya lo tengo. Entonces estamos creando un enemigo que nos puede ocasionar muchos problemas porque al final, por costes, por lo que decíamos antes, es mucho más barato una aplicación que igual 5 periodistas. Pero sí que lo podemos utilizar a nuestro favor. A mí me enseñaron que transcribe entrevistas y me dio la vida, por ejemplo. Media hora de entrevistas, y eso es un avance, pero cosas como con muchos límites. Yo estoy un poco viendo a ver qué pasa con el ChatGPT y toda la inteligencia artificial, porque no me llego a fiar del todo. Yo creo que habría que preguntárselo a todos ellos. Nos dan 1000 vueltas en esto. Isaac, Marta. Sí, obviamente cuando hablamos de los problemas, amenazas, enseguida aparece la inteligencia artificial, ¿no? Y ahí yo creo que siempre tenemos un poco también la tentación de la tecnofobia, ¿no? Siendo un problema, pero a veces tendemos a magnificar ciertos problemas, ¿no? Es cierto que hoy la inteligencia artificial puede amenazar ciertas formas de periodismo, ¿no? Estos días se hablaba de lo que está pasando en este caso para las empresas, para los medios, ¿no? Con el cambio que está haciendo Google con la IA, que está llevando menos visitas a los medios, ¿no? Porque de repente la gente va a ver directamente los resúmenes de IA o lo que te ofrece la IA directamente de contenido sin enlazar con los medios, ¿no? Sabemos también que el uso que puedan hacer ciertos medios puede acabar también en despidos de trabajadores, ¿no? Trabajadores que sean sustituidos por IAs que pueden hacer noticias, que pueden hacer textos, que pueden hacer todo tipo de contenidos para un periódico, que pueden hacer un periódico entero, ¿no? Este experimento que hicieron hace un tiempo en Italia de hacer un periódico entero con una IA, ¿no? Durante un mes, me parece que era, ¿no? Un mes haciendo el periódico con una IA. Todo eso es cierto, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo. O sea, yo creo que
que cada cambio tecnológico, y este es enorme, no hay que negarlo, ¿no? Pero cada cambio tecnológico a lo largo de la historia ha venido acompañado de los mismos discursos tecnófobos, en muchos casos, que además siempre apuntaban también al fin del periodismo, a la crisis del periodismo, ¿no? Quiere decir, que pasa hoy con la IA, pero pasó hace unos años con las redes sociales, pasó con la imprenta, con Internet. los telares. Claro, nos iríamos a la imprenta, al telégrafo, a la radio, a la televisión. Seguramente la invención de la escritura también fue una amenaza para la comunicación oral, que era la auténtica, ¿no? Era la verificable, ¿no? Pero más allá de eso, y de que en efecto hay una relación, que puede haber una relación destructiva entre la IA y el periodismo, y de hecho yo pienso hoy, acordándome ahora de la IA, de la relación de la IA con el periodismo, la IA que más ha matado el periodismo, o que más periodistas ha matado, no ha sido ChatGPT, ni Grok, ni ninguna de esas, sino es una IA que se llama The Gospel. No sé si habéis oído hablar de ella. The Gospel es la IA que usa el ejército de Israel para señalar objetivos, y es la que ha permitido matar a 240 periodistas en los últimos 2 años, ¿no? Es una IA que sirve para, manejando una gran cantidad de información, de datos, de comunicaciones intervenidas, de drones, de imágenes, de tal, señala objetivos posibles y calcula un coste de daños civiles, ¿no? Es decir, aquí puede haber un objetivo a cambio de 40, 100, 200 civiles muertos. Y esa IA es la que ha ido señalando los objetivos, que se han cargado 240 periodistas. Eso sí que es una IA que mata periodistas y destruye el periodismo, ¿no? Más allá de eso, sin querer tampoco ponerme en plan tecno-optimista, ¿no? Saliendo de la tecnofobia, ni decir eso tan habitual de que esa chorrada que decimos siempre de que crisis en chino se escribe igual que oportunidad, ¿no? Y pensar que la IA es una oportunidad para el periodismo. Pero sí que creo que ciertos desarrollos tecnológicos tienen las dos caras, y que para el periodismo también ciertas tecnologías hoy nos facilitan también. Hemos empezado hablando del bulo, el vídeo generado por IA de Donald Trump, ¿no? La misma tecnología que permite esos vídeos es la que nos permite comprobar que son falsos, y es la que nos permite difundir también que es falso, ¿no? Y hoy contamos con muchos bulos y muchas fake news, pero también con unas posibilidades de verificación que a lo mejor antes no había, ¿no? O sea, hay todo un periodismo de verificación ahora que es capaz de desmontar un bulo en minutos, en segundos, y además difundirlo, ¿no? Es decir, el problema no suele ser la facilidad con la que se elaboran esos bulos o esos vídeos o esas imágenes falsas, ni la dificultad para detectar la falsedad, sino el problema suele ser otro. El problema suele ser la inclinación de cierta gente a creérselo. Es muy fácil desmentirlo. A todos nos llegan todo tipo de bulos por WhatsApp, y es tan fácil o nos llegan también muchas estafas, y es tan fácil de averiguar si es cierto o no como hacer una rápida búsqueda en Google. Es que no necesitas más. Sin embargo, hay mucha gente que renuncia a hacerlo. Es decir, el problema no es la tecnología, ¿no? Es el uso que hacemos de ella. ¿Cuántos de los que estáis aquí habéis hecho alguna vez, habéis probado a hacer? No digo si lo habéis entregado, digo si habéis probado a hacer una noticia, un reportaje, un trabajo con inteligencia artificial. Venga, sed sinceros, pocos me parecen, más, venga. Manos arriba. Manos arriba, que os veo señalándoos entre vosotros. Mayoría. Manos arriba, aguantádmelas arriba. ¿Y cuántos de los que habéis probado creéis? ¿Cuántos de los que habéis probado creéis que la máquina lo ha hecho mejor de lo que lo haríais vosotros? Más rápido, sí. Pero mejor. Hay algunos que... Está bien. Oh. Me salen bastante bien las cuentas. Me salen bastante bien las cuentas de los experimentos que se están haciendo, no solo en periodismo, también en las empresas. No solo los estudiantes, aunque siempre se os pone a los estudiantes de ejemplo. Los estudiantes que están haciendo trabajos con IA. También en las empresas, los directivos están haciendo informes con IA. También los secretarios de Estado, me consta, están haciendo discursos escritos con IA. Todo eso está pasando todo el rato. ¿Y qué reflejan lo que los estudios sobre estas prácticas y la productividad, el aumento de productividad, por ir a lo que decía Isaac, de cómo de útil es? ¿Aumenta la productividad de quienes la usan o no? Pues depende.
Lo que dice un estudio sobre esto que hizo Deloitte, creo que era, es que mejora la productividad de los mediocres. Es decir, consigue lo del montón, te lo va consiguiendo, pero no te consigue la excelencia. Entonces estamos generando muchos textos mediocres. De hecho, Internet se está llenando de textos mediocres, de imágenes mediocres, que supongo leerán máquinas, escritos por máquinas, que leerán máquinas, y a los que los humanos poco a poco dejaremos de hacer caso porque no nos aporta nada. De hecho, me decía un catedrático de inteligencia artificial el otro día que están estudiando esto que llaman el mal de las vacas locas de la IA. Claro. Que están empezando a ser, damos por hecho que ChatGPT 20 será más listo que ChatGPT 5, pero si continúa informándose de refritos, pasa como eso de la tecnología del siglo XX tan visual, que eran las fotocopias hechas de fotocopias, de la quinta fotocopia, y ya no veías bien qué era la foto original. La IA alimentándose de la IA. La IA alimentándose de la IA, alimentándose de la IA, al final está leyendo más bulos que otra cosa. Nos quedan unos minutos y hay que dejar que hablen los estudiantes. Así que, 2 preguntas. Dios, qué responsabilidad. Ahí he visto una mano. Tú, por favor. Sí. No sé si hay micrófono. ¿Tenemos micrófono? Sí, has levantado la mano, te he mirado, así que te ha tocado. Primera pregunta. Por favor. Adelante. A todos los ponentes, ante los recientes desastrosos resultados económicos de la inversión masiva e indiscriminada en IA en Estados Unidos, ¿qué puede ocurrir en nuestro mundillo si revienta esta burbuja y los servicios de la IA de generación automática de texto entran bajo pago o desaparecen del acceso a mano inmediata de cualquiera? ¿Creen que podríamos sacar conclusiones de lo que ocurrió cuando reventó la burbuja.com en los 2000? Las burbujas tienden a explotar. Adelante. Que es súper interesante la pregunta y se la están haciendo en estos últimos días. La he visto tanto en el Economist como en el Financial Times como en el Wall Street Journal, la duda de si habrá una burbuja ahora mismo de IA, que no tiene tanto que ver con lo útil que puede ser la tecnología, sino como cuánto se está calentando el mercado. Y creo que tiene mucho que ver, y ahí los periodistas también deberíamos hacérnoslo mirar, con este hype que se ha hecho de apocalíptico, que también titulan muy bien los apocalipsis, porque no sé cuánto ayudan a entender cómo funciona la inteligencia artificial, pero sin duda ayudan y mucho a las rondas de financiación de muchas de estas empresas que consiguen atraer inversiones millonarias con esta idea de crear una inteligencia que nos supere a todos, y lo que quieren es superar la recaudación de fondos. Lo que nos enseñó la burbuja.com del año 2000, a mí me pilló en la facultad, es que la tecnología, o sea, que eso no fue el fin de Internet, pero sí saneó el mercado con respecto a qué era lo que se podía y no se podía hacer. Para que os hagáis una idea, Jeff Bezos monta Amazon en el año 96, cuando nadie cree que esto de vender libros desde un garaje por Internet tenga ningún futuro. En 2000 estalla la burbuja. Eso no le impidió convertirse en el hombre más rico del mundo, pero hubo una crisis entre medias. Lo que pasa es que la inteligencia artificial todavía tiene mucho que demostrar en lo que a herramientas se refiere. Creo que vamos muy justos de tiempo. Segunda pregunta, y a ver si nos da tiempo una tercera. ¿Me dejáis? No, no da tiempo porque ya están los siguientes. Bueno, por favor. Muchas gracias a los 4 por vuestra charla. Yo quiero hacer una pregunta y breve reflexión, porque siempre que hablamos de desinformación y ponemos ejemplos y tal, siempre sale el caso de Donald Trump y parece que siempre es lo ajeno, lo internacional, ¿no? Y tendemos también un poco a pensar de cómo esa persona llega a ser presidente, que los estadounidenses están locos, pero bueno, también tenemos casos, yo creo, aquí en casa, y debemos ver que el enemigo también está aquí. Yo también a veces me pregunto cómo un periodista o un presentador pues puede difundir bulos sobre la muerte de cientos de personas en un parking en Bonaire y seguir teniendo ese programa, o cómo un jugador de fútbol puede decir que nos fumigan y dé pie a más ruedas de prensa y a más información y más noticias sobre eso. Y eso me lleva a pensar a la pregunta, que es si esos límites no tienen que ver con la persona, sino con el nombre de esa persona, o es simplemente que los límites, como decía Marta, solo no están para los gilipollas.
Bueno, yo creo que lo hemos estado hablando al principio de la charla, de las fronteras que se puede poner cada uno como periodista y no tanto de esa autocensura, sino de lo que he dicho antes, de la buena praxis. Comprobar si realmente las estelas de los aviones nos están fumigando. Hay estudios que dicen claramente que no, entonces ¿para qué dar pábulo a esa persona o comprobar que efectivamente no había esos cadáveres en el parking? Intereses que puede haber en ciertas cadenas, en ciertos programas en el que saben que sube la audiencia, que suben los lectores, que suben los oyentes, y eso es lo que también nos está haciendo mucho daño a los que intentamos hacer un periodismo pues que sea de verdad, o sea, mejor sí, pero que sea de verdad, ¿no? Y yo siempre, a mí un jefe me dijo una frase que se me ha quedado grabada, que para los reportajes y para artículos, que es ir, ver, escuchar y contar. Si vas al parking, si escuchas a los que estaban allí y lo cuentas, es que no te puede salir otra noticia que no sea la verdad. Entonces os animo a todos a pisar mucha calle, y que es donde ahí las fake news va a ser muy difícil, si estáis vosotros ahí, que os la den. Oye, en el último minuto os propongo un titular, ya que somos periodistas. Yo he empezado diciendo, perdonadme, ha sido un acto de provocación, de cana, lo de frontera tu puta... No, eso no, ¿eh? Voy a dejar otro titular. Las fronteras somos nosotros. Ese sería mi titular. Podéis aplaudirme, ¿eh? Soy presentador de la tele y satisface mi vanidad. Gracias. Muchas gracias. ¿Un titular? Carlota. Pues que merece la pena. O sea, que si es vuestro sueño, es que merece la pena esta profesión. Por muchísimas horas de trabajo que vais a meter, porque hay que meter, pero es que merece la pena todo lo que vais a poder conocer, gente, lugares, experiencias que otra profesión no te da. Así que adelante. Marta, un titular. En las redes cunde mucho ese gancho de esto no te lo contarán los medios. A lo mejor es porque es mentira y los aviones no te fumigan. A lo mejor sí te lo están contando, pero te estás informando por TikTok y no sabes si, decías antes, son más libres los creadores de contenido. Hombre, no sabes si te están hablando de las cremas que te tienes que poner porque se las están regalando. Tan libres no son, lo que son es unos listos, ¿no? Así que esa idea de no te la contarán los medios, preguntémonos por qué. Isaac. Bueno, podéis aplaudir a Marta también, que sube el ego. Isaac, por favor, para terminar. No, yo insistiendo en evitar esa tecnofobia y ese pánico ante ciertas formas tecnológicas, yo diría, IA, métete con uno de tu tamaño. No lo veo para tanto. No lo veo para tanto. Muy bueno. Pues ahora sí, un aplauso para Isaac Rosa, Marta García Ayer, Carlota Pérez. Gracias. Y no os perdáis la siguiente, que es mejor todavía. Muchísimo mejor. Gracias.